Hola, que Dios te bendiga. ¿Cuántos de ustedes pueden decirle, gloria al Señor? Gracias, Señor, por otro día más de vida. Estamos contentos porque tenemos otro día para disfrutar. Y ahora te quiero invitar a ver un video. Este video viene de La Serena. Es de Oriana, que quiere agradecerle al Señor por su mamita. Te invito a verlo. Quiero dar mi testimonio por la recuperación de mi madre, Lorenza Gallegos. Mi madre estuvo hace 2 semanas con una intervención ambulatoria en su ojito izquierdo, que tiene una trombosis ocular, y le hicieron un láser. También ella estuvo con una bronquitis y ahora está recuperándose. Quiero agradecer a todos los hermanos que oraron, a la iglesia, a los pastores, y darle la honra a nuestro Señor Jesús, que tiene mucha misericordia de mis padres. Ellos están en una edad muy difícil, con muchas complicaciones de la edad, pero gracias a Dios todavía puedo estar con ellos. Y esa es una gran bendición. Así que agradecida a nuestro Señor Jesús y a todos ustedes, hermanos y pueblo de la iglesia, pastores, que todos sean bendecidos. ¿Puedes decirle, gracias, Señor? Mira, ella estaba muy afligida. Su mamita, Lorenza, tiene 82 años. Estaba complicadita por esa presión en su ojito y la operación a la cual tenía que verse ahí y ir a esa operación era realmente complicado por su edad. Pero gracias al Señor le fue bien. También estaba complicada de una bronquitis, de una crisis asmática, pero gracias al Señor que salió. Seguimos rogando por ella, seguimos pidiéndole al Señor que fortalezca su vida, que renueve sus fuerzas. Y damos gracias por esa mamita, por esos hermosos años que ella tiene. Ahí que el Señor la siga bendiciendo. Y te quiero invitar a una palabra. Está en Salmo 73, versículos del 24 al 26. Dice así: me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Sabes que si tú lees este salmo, el salmista no siempre estuvo bien. Estaba medio complicado al ver a su alrededor que los que no conocían al Señor eran prosperados. A veces pensó soltarse, pero ahí dice que el Señor lo sujetaba. ¿Cuántos de nosotros seguimos el consejo de Dios? Tú puedes decir, yo dejo que el Señor me guíe. Yo dejo que la brújula de Dios, que es su palabra, pueda guiar, pueda dirigir mi vida. Si es así, gloria al Señor. Y si no lo es, dile al Señor en este día, Señor, guía mis pasos, que yo pueda escuchar tu consejo a diario. El versículo 25 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Si estás complicado, si te has sentido solo, que puedas sentir la presencia del Señor, el poder de Dios a través de su Espíritu Santo. No estás solo. El Señor está en los cielos, pero nos dejó su precioso Espíritu Santo que está contigo. Dile al Señor, usted está conmigo. No temeré de nada, porque yo no estoy solo. Usted lo llena todo. Estoy completo. Y el Salmo 26, ahí en el versículo 26 dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. No sé qué condición estás viviendo, no sé en qué momento de tu vida te encuentras y puedes estar diciendo, no tengo fuerza, no me he podido levantar de una situación que has tenido. Pero yo te digo, confía en el Señor. Dile ahí a tu debilidad, sujétate.
porque Dios viene con su fuerza, me levanta. En mi debilidad yo me fortalezco, porque el Señor está conmigo. Así que te quiero invitar a orar por unos momentos, a decirle: Señor, toma el control de nuestras vidas. Hay muchos que hoy día se han conectado, Señor, desesperados, abatidos, complicados, sin fuerza, Señor, mirando que alrededor a muchos les va bien y no tienen a Dios en su vida. Así como este salmista decía: pero yo te ruego que tu Espíritu Santo les alcance. Tenga misericordia, compasión y fortalezca a los que están caídos. Levántenlos, Señor, se los ruego. Que en esta hora puedan sentir el poder suyo sobre sus vidas. Tóquele, Señor, tóquele. Usted es un Dios vivo, un Dios poderoso. Solo usted tiene el poder para levantar a los caídos, para liberar a los cautivos, para sanar y restaurar. Hemos visto sus milagros, hemos visto sus proezas. El mismo día de hoy agradecemos por Lorenza, de 82 años. Y seguiremos agradeciendo día a día por lo que haces en nuestras vidas, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, le ruego, Señor, que hoy día todos los que están esperando una palabra, un toque suyo, puedan recibirlo. Que su fe sea fortalecida. Se lo ruego, mi Señor. Solo en usted todo es posible. Reciba la honra, reciba la gloria, Señor. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por limpiarnos a diario. Gracias porque podemos contar con usted, nuestro buen pastor, que da su vida por sus ovejas. Muchas gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ahora te invito a escuchar la hermosa palabra del Señor. Hola, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Como es habitual, una vez más llevaremos una reflexión de la palabra del Señor hasta sus hogares. Pero antes de entrar a la reflexión de este día, deseo compartir algo que nos llena de alegría. Este lunes recién pasado tuvimos en nuestra iglesia en Copiapó la reunión mensual de ACPECO, la cual todos los pastores de Copiapó se reúnen a planificar el trabajo mensual. Fue muy hermoso contar con esa hermosa cantidad de pastores ahí en la iglesia. Y también para mí fue muy especial, porque me honraron dándome la oportunidad de compartir el mensaje. Así que le damos muchas gracias al Señor por todos los acuerdos que se tomaron ahí, por los desafíos que vienen hacia adelante. Y bendecimos humildemente a todos los pastores que estuvieron ahí en nuestra iglesia. Y justamente de ahí quiero extraer algo que me tocó compartir ese día. Y en primer lugar, vamos a orar antes de ir al mensaje de esta mañana y le vamos a pedir al autor de las Escrituras que pueda estar presente en este lugar y también el mismo autor de las Escrituras también pueda manifestarse a través de tu vida una vez que estás recibiendo esta reflexión. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana y pedimos, Señor, que el bendito Espíritu Santo de Dios nos ayude, traiga revelación, Señor, a nuestras vidas, traiga entendimiento, Dios, y que esta palabra que hoy traemos, Señor, en su nombre, pedimos que cale cada corazón, ahí, Dios mío, pueda estar trabajando en esta hora y sea el alimento que cada uno necesitamos en este día. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, y vamos hoy a ir a este mensaje que lo he titulado de la siguiente manera: ¿qué tanto pueden afectar nuestras decisiones a los que nos rodean? ¿Qué tanto pueden afectar nuestras decisiones a los que nos rodean? Y comenzaremos con un ejemplo de la Escritura que tiene que ver con Lot. Vamos a dar lectura a algunos versículos. Génesis capítulo 13, versículos 8 al 10.
Primero vamos a leer versículos 8 y 9. Dice así: Entonces Abraham dijo a Lot: No hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Bueno, en primer lugar vemos acá que se produce un conflicto entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Pero vemos algo muy importante, muy hermoso acá. En primer lugar, deseo resaltar la actitud que tiene Abraham. ¿Sabes? ¿Qué dice Abraham ahí? No quiero que haya conflicto entre nosotros. ¿Sabes por qué? Porque somos hermanos. O sea, en este momento estamos viendo lo siguiente. Abraham no le está entregando el protagonismo a si una tierra es mejor que la otra o si el lugar a escoger es mejor que el otro. No, él está viendo algo más importante. Él está viendo que los hermanos, o sea, diciendo que somos hermanos, eso es más importante que el lugar que hoy nosotros podamos elegir. La actitud de Abraham es realmente importante. Él buscaba, más que nada, el bienestar de su entorno que sus bienes materiales. Él entendía que al ser hijo de Dios, independiente que Lot eligiera primero que él sabía que Dios siempre iba a estar con él. Pero también entendía que aparte de todo eso, lo más importante es que existiera una buena relación entre él y, recordemos, Lot, que era su sobrino. Y aquí también vemos este acto de humildad de Abraham, porque siendo su tío, él podría haber elegido y haberle dejado el otro sector a Lot. Pero no lo hizo así. Por eso recalco, él dice, porque somos hermanos. O sea, esta importancia que le da Abraham a esta relación realmente nos debería conmover. Porque sabemos, amado, que Dios en cada hombre puso la eternidad. Y también en Abraham puso esa semilla que iba a alcanzar y va a alcanzar hasta las últimas familias de la tierra. Abraham tenía un sobrenombre que es el único en la Biblia y que es, o un apodo, considerado el amigo de Dios. Entonces él entiende que la eternidad en el hombre es más importante que los bienes temporales. Entonces aquí donde Abraham le entrega esta libertad a Lot de elegir. Por eso le dice, versículo 9, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. En cambio, la actitud de Lot es totalmente diferente. Vamos a dar lectura ahí mismo en Génesis capítulo 13, del versículo 10 en adelante. Dice así: Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Versículo 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Versículo 12, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y versículo 13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Lot tomó una decisión basada únicamente en lo que podía ver, en lo que estaba delante de sus ojos. Aún siendo muy rico en esos momentos, lo único que le importaba era mantener su economía y probablemente aumentar su riqueza. ¿Pero a qué costo? Porque aquí mismo no está diciendo que los hombres de esa ciudad eran malos y pecadores contra Dios en gran manera. Entonces, ¿a qué costo? Bueno, podemos reflexionar en esta mañana. ¿Y qué costo a veces pagamos
que afecte a nuestro entorno para adquirir esas cosas que realmente son temporales. Y déjame detenerme acá. Es probable que queramos entregar un buen bienestar a nuestros hijos, pero ese bienestar a nuestros hijos también, por otro lado, nos lleva a descuidar a nuestros hijos. Y los entregamos para que otros los eduquen, para que otros les enseñen, que la tecnología o el computador o el celular sean sus amigos. Entonces esto es importante en esta mañana, reflexionar en esta parte. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá en Lot? A él no le importó cómo esta decisión podía afectar la vida espiritual y también la vida familiar. Sabemos, sí, que cuando Lot habitó ahí en Sodoma, dice la misma escritura que él sentía peso por el comportamiento de los hombres de ese lugar. Incluso en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 8, dice así: porque este justo, Lot, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Él sabía, él veía lo que pasaba en ese lugar. Pero sabes que cuando estaba pensando, meditando en esta palabra, preparando esta palabra, ¿qué harías tú si sabes que el entorno no es bueno, es nocivo? Si sabes que los que están a tu alrededor blasfeman contra el Señor, hacen cosas que le desagradan a Dios, ¿qué harías tú? ¿Seguirías en ese lugar? ¿A un costo probablemente quizá económico? Yo creo que esta es una buena pregunta que hoy nos podemos hacer en esta mañana. Porque tenemos que ver incluso que Lot no solamente habitó en ese lugar, sino que además llegó a tener un cargo de autoridad en esa ciudad. Él llegó a ser un líder de esa ciudad pecaminosa, dando valor más a su estabilidad económica y a su nombre, alcanzado dentro de esta ciudad. Porque recuerden que cuando los hombres de la ciudad lo confrontan y le dicen: tú te has levantado como juez, y también dice que cuando llegan los ángeles, él está a la puerta de la ciudad, y a la puerta de la ciudad se ponían las autoridades, porque esas ciudades tenían murallas y se cerraban durante la noche, y los primeros que recibían a los que llegaban eran las autoridades de la ciudad. Entonces, lo más probable es que Lot se haya visto involucrado en los negocios de Sodoma, incluso ya siendo parte del gobierno de Sodoma. Quizás él puede haber dicho: bueno, de esta forma yo puedo influenciar a la ciudad y puedan quizás cambiar su comportamiento. Pero vemos que no fue así. Él no influyó. No somos nosotros, amados. Es Dios el que hace la obra. Es Dios el que hace todas las cosas. Entonces vemos acá cómo Él expuso a sus hijas y a su familia por esta decisión. Segunda de Corintios capítulo 6, versículos 14 y 15 dice así: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Veamos el ambiente en el cual Lot y su familia vivían. Era un pueblo totalmente corrompido, un pueblo inmoral. Incluso sus hijas estuvieron a punto de ser violadas cuando llegan los ángeles, estos dos ángeles, a la casa, y vienen ahí los hombres de la ciudad, golpean ahí su casa, su puerta, y le piden tener relaciones con estos ángeles. Y Lot dice: tomen a mis hijas, ellos nunca han conocido varón. Y aparte de ser violadas, ellos incluso podrían haber perdido la vida. Ahora tú dirás: ¿será muy loable o noble que que Lot haya ofrecido a tus hijas? ¿Sabes por qué pasa esto? Porque Lot ya estaba siendo influenciada por las costumbres cananeas. Porque los cananeos tenían una costumbre. ¿Y cuál era esa costumbre? Entregar al primer hijo al sacrificio. ¿Para qué?
porque a través de esta ofrenda que ellos hacían, que pasaban por el fuego a su hijo, lo entregaban al fuego, ellos pensaban que sus dioses de esta forma le darían más hijos. ¿Y por qué eran tan importantes los hijos? Para que trabajasen la tierra, para tener mayor prosperidad. Entonces, en este momento, Lot desea hacer lo mismo. Desea aplacar la ira de estos hombres, conociendo la cultura que ya lo estaba empapando en ese lugar. Entonces, cuando vemos esto, nos damos cuenta que la decisión que Lot tomó basado en lo que vio, trajo estas terribles consecuencias. Entonces, Lot ya estaba siendo afectado por la cultura e idolatría de aquel lugar. Él se daba cuenta, amado, lo que pasaba en ese lugar, pero no hacía nada en el sentido, si era una autoridad. Lo más probable es que su boca muchas veces fue cerrada. Y uno puede pensar, ¿por qué siguió viviendo en ese entorno que no era de bendición? Posteriormente, Lot pierde todo, incluyendo a su esposa. Ella miró hacia atrás. ¿Y sabes por qué miró hacia atrás? Porque lo que había conseguido en esa ciudad tampoco lo quería dejar. ¿Y quién la llevó a ese mundo? ¿Quién la llevó a conocer ese mundo? Lot. Y probablemente a ella le costó o le costaba dejar todo lo que habían conseguido en ese lugar. Y aún peor, aún más, sus hijas asumieron que ya no, una vez después de la destrucción de Sodoma, ya no habrían hombres. Entonces ellas desearon preservar la especie a través de su padre. ¿Y cómo termina esto? En una relación de incesto con su padre. Una vez de la muerte de su esposa, ambas hijas tienen relación con su padre. Y de ahí nacen los amonitas y los moabitas, que son enemigos eternos de los descendientes de Abraham. Entonces, de Abraham precisamente. Entonces podemos deducir acá que un simple deseo de prosperidad, un logro a nivel personal, probablemente queriendo reformar una sociedad, termina de una manera muy trágica. Este es un ejemplo y te lo he tratado de resumir lo más breve posible. Pero también tenemos otro ejemplo en la Escritura. Uno más, por ejemplo, el de Jacob. Todos conocemos a Jacob. Jacob vivió muchas experiencias fuera de casa, pero creo que la experiencia que marcó su vida fue cuando tuvo ese encuentro con el ángel ahí en Génesis 32, 28, donde su nombre fue cambiado de Jacob a Israel. Pero en esta mañana vamos a ver el capítulo 34 de Génesis, donde vemos ahí, al leer la Escritura, nos damos cuenta que en este capítulo Dios prácticamente no es nombrado. Y eso nos habla de la condición en la cual se encontraba Jacob. Él estaba actuando fuera de la voluntad del Señor, incluso después de haber tenido este tremendo encuentro con Dios. Mira, vamos a leer algunos versículos del capítulo 33 de Génesis para introducirnos en la historia. Génesis 33, del 17 al 19, dice así: Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, y cuando venía de Padán Aram, acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo, donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Hay varias cosas que acá realizó Jacob que no hicieron sus antepasados, que no hizo Abraham, que no hizo Isaac, su padre. ¿Por qué? Porque ellos eran peregrinos, ellos moraban en tiendas, eran extranjeros. En cambio, él tomó un lugar para habitar en forma permanente. ¿Qué hizo Jacob? Dice ahí la misma Escritura: edificó una casa para sí, hizo una cabaña para sus ganados, compró una propiedad. Y muy parecido a lo que vivió Lot, también él vivía en un terreno pagano y hostil.
Entonces esto justamente nos habla del momento que estaba viviendo Jacob. Jacob había recibido una voz del Señor y la voz era: llega a la casa de tus padres, que no se detuviese en el camino. Él tenía un llamado, una tarea que cumplir. Dios le había declarado una palabra para él. Dios quería que llegara a Betel. Recuerden que cuando Jacob está en esta historia, él está recién saliendo de Labán, su tío que lo había engañado muchas veces. Entonces es como un volver a comenzar, es volver de nuevo, vuelve a Betel. Vuelve a tu primer amor, como nos dice Apocalipsis. Génesis 31:3 dice: también Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Pero Jacob hizo totalmente lo contrario. Él compró un terreno, construyó una propiedad, lo cual no debía haber hecho. Dios lo quería en Betel, pero él no llegó hasta Betel. Él se detuvo en el camino, y esta decisión que Jacob tomó realmente, amado, afectó su familia. Como dijimos, al ver el capítulo 34 de Génesis, te vas a dar cuenta que Dios no es nombrado prácticamente. Jacob se encontraba en ese momento fuera de la voluntad de Dios. Él construyó su morada entre personas que no conocían a Dios, eran idólatras, eran paganas. Ahora, ¿por qué hizo esto? Algo muy parecido a lo que hizo Lot. Lot vio un verger. Y acá en este caso particular, Jacob, él encontró que el lugar era bueno para sus ovejas, para sus posesiones, pero un mal lugar para su familia. Veamos el siguiente versículo 1 del capítulo 34 de Génesis. Dice así: salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver las hijas del país. En otras palabras, ¿es culpa de Dina o es culpa del padre que la llevó a ese lugar? ¿Por qué? Porque dice ahí la misma escritura que salió Dina, la hija de Lea, ¿a qué? A ver a las hijas de ese país. Así como dijimos que Lot fue afectado por la cultura de Sodoma al ofrecer sus hijas, ahora podemos ver acá cómo Dina está siendo expuesta y, en este caso, siendo seducidas por las costumbres de las mujeres o de las niñas de ese lugar. Era una adolescente que venía del campo. Lógicamente se vio deslumbrada por las chicas paganas de aquel lugar. Es probable que la hayan invitado a compartir con ella. Entendamos que Dina fue criada entre 11 hermanos. Lógicamente tenía una necesidad de conversar con otras mujeres o otras jóvenes. Entonces, ¿qué pasa con esa? Ella empieza a participar de las actividades que estas paganas realizaban. Y es ahí donde Jacob debió haber prestado atención, ponerla en aviso, ponerla en alerta. Pero vemos que no se lo impidió. Entonces, la culpa no era de Dina. Fue su padre quien fue y la expuso. Ella era una joven, como dijimos, que buscaba compañía, compartir con otras chicas, pero no era un ambiente propicio para una hija de Dios. Entonces, podemos ver acá, una vez más, cómo pueden afectar nuestras decisiones a nuestro entorno. Veamos el triste desenlace de esta exposición. Y la vio Siquén, hijo de Hamor Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. El príncipe era el hijo del gobernador local, de Siquén, dice ahí. Incluso en otra versión dice la escritura que la vio, la agarró, la violó y la humilló. Jacob estaba fuera de la voluntad del Señor, y por estar fuera de la voluntad del Señor expuso a su hija. Ahora, esto quiero decirte, sobre todo a los matrimonios que recién están comenzando. Qué importante, amado, qué importante estar muy atento con el ambiente que está rodeando a nuestros hijos. Incluso aún siendo adolescentes, no debemos descuidarlo. Y ahora vemos esta víctima por esta decisión de Jacob, pero no solo ella.
sino que también los hijos de Jacob se vieron afectados. ¿Por qué? Porque ellos tramaron un plan para vengarse de lo que este hombre y su pueblo le habían hecho a Dina. ¿Y qué dijeron? Lleguemos a un acuerdo, nosotros les pasaremos a nuestras mujeres, ustedes la suya, haremos ahí uniones, se casarán unos con otros, pero antes les dice, circuncídense para que se unan a nosotros. Pero ese era un engaño, porque ya habían planificado venganza, vengar la honra de su hermana. ¿Y a qué llevó esto? Esto llevó que de ahí en adelante este pueblo se levantara en guerra hacia adelante permanentemente con el pueblo de Israel. Incluso Jacob, cuando se entera de esto, les dice, ¿cómo se le ocurre? ¿No ven que nosotros somos pocos? Eso fue, amado. Pero ¿quién fue el causante de esto? Y no solo eso, sino que podemos ver que hasta la misma primogenitura se vio afectada. ¿Por qué? El primogénito era Rubén. Sabemos que Rubén no pudo obtener la primogenitura. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que subió al lecho de su padre y tuvo relaciones con una concubina de su padre. Pero después Simeón y Leví, ¿qué pasa con ellos? Son partícipes de esto y pierden, amado, pierden el hecho de ser herederos o la primogenitura como venía. Y ahí cae sobre Judá. Entonces, otra víctima de esta decisión, aparte de Dina, son los hijos. Y otro más, que tú conoces la historia, José. Recuerden que José iba a ver este joven cómo se comportaban sus hermanos y le traía noticias a su padre. Y José tuvo una vida difícil. José fue criado por 3 madrastras. Así dice la palabra. Cuando nace su hermano, su segundo hermano, la madre muere. Y él comienza a ser criado por estas 3 madrastras. Sabemos que Jacob lo amaba, dice la Escritura. Lo amaba porque lo había tenido en la vejez. Lo amaba, dice la Escritura. Eso fue muy importante para él también, porque era hijo de la mujer que él más amaba. También lo amaba por eso. Incluso la Escritura dice que él le manda a hacer una túnica de colores. Aunque en una versión más antigua dice que más que una túnica de colores, era una túnica de mangas largas. Porque había una diferencia entre los que usaban túnica con mangas cortas y mangas largas. Los que usaban mangas cortas eran los que hacían los trabajos habituales, pero los que usaban mangas largas desde ya eran marcados para gobernar. Entonces eso también despertó una envidia entre los hermanos. Entonces esta decisión de José no solo afectó a Dina, no solo afectó a la descendencia, sino también que afectó a José porque sus hermanos lo odiaban. Lo odiaban, dice la Escritura. En unas lo aborrecían, en otras la odiaban. Incluso es más, llega a decir que ni siquiera podían conversar con él en forma civilizada. Y después que, lógicamente, José tuvo estos sueños, dice la palabra que sus hermanos aún más lo aborrecían. Entonces, ¿qué podemos ver acá, amado? Malas decisiones pueden afectar nuestro entorno. Malas decisiones, así como la primera, Lot. Quiso mantener sus riquezas, quiso prosperar, tuvo un cargo de autoridad. ¿Qué le costó? La muerte de su esposa. Una relación de incesto. Mira todo lo que pasó. Perdió toda su riqueza. Y de ahí ya no se nombra más. Sí entendemos que la palabra nos enseña que en este caso Lot oraba por lo que vivía en ese lugar. Pero hay que ir un poquito más de la oración y también accionar. Y después vemos este tremendo caso que le toca vivir tanto a Dina, tanto a sus hermanos y tanto a José. Así que en esta mañana deseo hacer un llamado y quiero decirte, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que toda decisión que tome, que pase por el sedazo del Señor. No tomemos ninguna decisión apresurada, porque nos hemos equivocado. Y yo confieso, nos hemos equivocado. Hemos tomado decisiones y después nos hemos arrepentido. Y lamentablemente esas decisiones que he tomado o hemos tomado ha afectado a otros hermanos. Y ahora estamos viendo un caso así. Así que te pido en este día, ahí donde tú estás, que no te muevas por el corazón, que no te muevas por tus ojos,
sino muévete escuchando la voz del Señor o en una comunión o relación con el Señor. Pídele a Él y Él te irá marcando paso a paso las cosas que tiene para tu vida. Y no deseches la voz de Dios. Así como vemos acá que la desechó Jacob. No tenía que detenerse, no tenía que quedarse en ese lugar. Tenía que ir a Betel, volver a comenzar. Pero él se detuvo en el camino y trajo todas esta tragedia. Así que en primer lugar, deseo hacer un llamado. Si tú te sientes que hasta ahora has estado lejos de la voluntad del Señor y has tomado tus propias decisiones, te digo, este es el día para que tú vengas a Él y le digas: Padre, yo te quiero considerar en mi vida. Y si es así, te voy a pedir que repitas esta oración después de mí. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, reconozco que he caminado lejos de usted. Le pido perdón por todos mis pecados. Le pido que venga a ser el Señor de mi vida. Le confieso como mi Salvador y le pido que mi nombre quede inscrito en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Déjame orar, Padre. Oro por todos aquellos que hoy han tomado esta decisión, que el Espíritu Santo ha convencido, para que de aquí en adelante caminen en pos de usted, Señor. Los guíe y los ayude y los fortalezca. Y el bendito Espíritu Santo de Dios renueve cada día sus vidas y sean fortalecidos, Señor, en su poder, en su espíritu, Señor. Y que esa palabra que esté, Señor, latente y vigente en cada corazón y en cada vida. Y también orar por la iglesia. Orar por la iglesia y también pedir perdón por los errores que hemos cometido. A veces hemos tomado, como digo, decisiones apresuradas, aceleradas. Y hoy, Señor, te queremos pedir perdón. Y también te pido a ti, hermano, que tú estás ahí. Si has tomado decisiones, por ejemplo, en una relación de pareja. Si has hecho relación que no convienen. Incluso negocios. O has priorizado otras cosas. Pídele perdón al Señor en esta mañana. Cada uno, en una o en otra área, tenemos que pedir perdón al Señor. Así que vamos a orar y voy a pedir en este día que el bendito Espíritu Santo de Dios se haga más audible a cada uno de nosotros, que no desechemos su voz, que no desechemos sus consejos, sino que vivamos plenamente convencidos que Él desea lo mejor para nosotros. Padre, oro en esta mañana por tus hijos, por tu iglesia, por tu pueblo. Oro en este día, Señor, para que tu hermosa presencia venga, Señor, los revista y los cubra. Y pedimos, Señor, que de aquí en adelante, así de la misma forma, cuando nuestro Mesías llamó a los discípulos, a los primeros discípulos, y le dijo: vengan en pos de mí, nosotros también, Señor, queremos ir en pos de usted. No queremos tomar decisiones apresuradas, no queremos tomar decisiones por el corazón, no queremos tomar decisiones, Dios mío, quizá aún hasta viendo nuestro bienestar económico, Señor, sino por el contrario. Qué hermoso, Señor, cuando Abraham le dice a Lot: oye, somos hermanos, y eso es lo más importante. Ayúdanos, Señor, a tomar buenas decisiones. Ayúdanos, Señor, a estar atentos a las recomendaciones que usted nos entrega, Señor, a diario. Permítenos, Señor, que a través de la oración, permítanos, mi Señor, que a través de la intimidad con usted, Dios mío, podamos ser guiados, Señor, en esta tierra, en este mundo, Señor, en el cual estaremos por un tiempo. Pero entendamos, Señor, que usted puso la eternidad en cada hombre, y eso es lo más importante. Guíanos, mi Padre, guíanos y condúcenos, Señor, Padre. Y te pido por todos tus hijos una vez más, por tu iglesia, si hay confusión en este momento, si tienen que tomar una decisión, si están caminando de forma acelerada y se están sintiendo agobiados, Señor, yo te pido que en este día puedan hacer una pausa, Señor, meditar, confiar en usted, como su misma palabra nos dice, que le llevemos nuestras cargas y usted tendrá cuidado de cada uno de nosotros. Le damos muchas gracias, Señor, en esta mañana, y pedimos que su hermosa bendición repose sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre cada situación, que Dios pueda estar afectando a sus hijos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Que tengas una muy bendecida semana.